Siempre vemos a David como un héroe de la Biblia, un héroe de la fe. Todos queremos ser como David, queremos verlo románticamente, tocando el arpa y siendo el pastor de las ovejas, caminando con su bastón, lleno de virtudes. Es un hombre de guerra, mata al gigante, tiene todas las características de que cualquier hombre que quisiera tener. De hecho, la más grande característica, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A quién no le gustaría ser David? A mí me encantaría ser David. Sin embargo, su historia nos muestra la parte humana de David, nos muestra la parte pecadora, nos muestra al verdadero hombre que tiene pasiones que lo llevan a cometer errores, un rey que no es tan sabio muchas veces, un ungido de Dios, pero que es desviado por sus deseos, por su pecado muchas veces, un pecador que recae constantemente. Esto me gustaría decirlo al principio para normalizar su vida y mi vida, porque los héroes de la fe son tan humanos como usted y como yo. Los héroes de la fe tenemos errores, cometemos pecados, metemos la pata. Y a veces metemos la pata hasta aquí, no hasta acá. Es difícil vivir esta vida sin pensar o sin compararse con alguien como David y creyéndose que uno tiene una calidad espiritual menor. Esa no es la idea. Hoy vamos a hablar de una parte de la vida de David que lo hace ver no tan bien, que lo hace ver no tan especial, si usted quisiera ponerlo de esa manera. Y estamos en Primera de Samuel, capítulo 21. Ya hemos hablado de este texto antes. Hoy quiero volver al texto, revisitarlo, para que podamos encontrar algunas cosas que nos pueden servir a nosotros, que nos pueden estar pasando. David ha estado en huida. Saúl quiere su vida, le ha puesto precio a su vida. Usted sabe, como en el viejo oeste, ha puesto esos carteles con se busca por todas partes. David está huyendo, está desesperado. En su desesperación de huir y después de haber hablado con su buen amigo Jonatán, que sucede que es el hijo del rey, el heredero al trono, David llega a visitar la iglesia. Llega al lugar más seguro, llega a ver al sacerdote. Y es ahí donde empieza nuestra historia de hoy. Capítulo 21, Primera de Samuel. Bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros. Los barriles, hola gente, la gente que nos ven en todas partes del mundo, gracias por estar con nosotros. Versículo 1. Cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. Esta parte no la entiendo muy bien. ¿Por qué se pone nervioso? ¿Quién no se va a poner nervioso de saber que el heredero del trono, que no es el hijo del rey, está visitándolo? Al mismo tiempo, es el tipo que está huyendo del rey. Y hay una tensión sumamente alta en ese momento en el pueblo, porque saben que David es el próximo rey que Dios escogió y sin embargo Saúl le anda buscando el cuello para cortárselo. ¿Por qué vienes solo?, le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado, ni cuál es esa orden. Mm, Eso está medio difícil de entender, porque el rey anda buscando la cabeza del tipo, no necesariamente dándole órdenes para que vaya a hacer misiones especiales. Sigamos leyendo. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado a dónde encontrarnos. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. El tipo está en desesperación. Está mintiendo diciendo que viene de parte del rey. Está diciendo que sus hombres lo están esperando. Lo que está haciendo es dando pataletas, patadas, lo que sea que se llamen, patadas para intentar sobrevivir, para intentar dar salto a su propia, a su próximo lugar de refugio. Ese es el problema que tenemos con David. En desesperación siempre buscamos cosas que parecen las más convenientes para nosotros. Intentamos buscar excusas para tratar de hacer que nuestras mentiras nos lleven a donde queremos llegar, para escondernos. Dame 5 panes, le dice, o algo más que tengas. En nuestra desesperación pedimos. ¿Usted ha estado ahí? ¿Ha estado desesperado alguna vez? En la desesperación no nos queda más que ir y pedirle a alguien que haga algo por nosotros, pero muchas veces lo hacemos mintiendo. No tengo a la mano pan común y corriente, le dice el sacerdote, le contesta
podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. Claro, se van a abstener de estar con mujeres un ejército de hombres desesperados y también hambrientos y cansados. David le respondió, te aseguro que como es la costumbre, cuando salimos en una expedición no hemos tenido contacto con mujeres. No sabemos si eso es otra mentira. No quiero ponérselo a él como si fuera una mentira, pero además mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. Ese es el asunto. Cuando él hace énfasis en este aspecto, me dice posiblemente tiene que hacer ese énfasis para que el sacerdote le crea. ¿A usted le ha pasado que tiene que hacer énfasis en la mentira que está diciendo para poder asegurarse que la otra persona le crea? Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado. El problema que tenemos aquí es grande porque el pan consagrado es el pan que se usa en las ofrendas del santuario, en el templo, para ofrecérselo a Dios. Solo los sacerdotes tienen acceso a ese pan para comerlo. Y sin embargo, el sacerdote comete el error después de haber escuchado el caso de David y le da el pan para él y para sus hombres. Era el pan de la presencia que había sido quitado delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. Y lo dejan ahí. No nos dicen más de Doeg. Y nos preguntamos, ¿por qué tienen que meterlo? Si usted me da tiempo, vamos a llegar al capítulo 22 y vamos a ver eso. Más tarde David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza, una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni las otras armas. Para este punto, si yo fuera Ahimelech, si yo fuera el sacerdote, yo ya tendría un alto estado de luces rojas en mi mente. Porque viene solo, viene sin el ejército, viene sin comer, viene sin espada. Esto se ve demasiado extraño. El sacerdote responde, aquí tengo la espada del filisteo, Goliat, a quien mataste en el valle de Ela. Está detrás del éfod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. ¿Otras armas? No tengo. Dámela, dijo David. Es la mejor que podrías ofrecerme. Es todo un drama lo que está ocurriendo aquí. David tiene que mentir para poder llegar hasta donde él quiere, para poder comer, para poder encontrar refugio, para poder tener un arma. Después de esto se va para Gat. Huyendo de Saúl, dice el versículo 10, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Y ahí empieza la siguiente parte del drama, porque los oficiales del rey se dan cuenta quién es él, quién es David, y sin embargo él tiene que hacer algo desesperado una vez más para poder salir de donde él mismo se metió. Dice el versículo 12 que se preocupó y tuvo miedo de Aquis, rey de Gat, por lo tanto fingió perder la razón y en público comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. Déjeme decirle, cuando la saliva le corre a uno por la barba no se siente bien. Yo soy testigo de eso, no porque estoy loco, sino porque a veces durmiendo usted sabe cómo le pasan a uno las cosas. Este sujeto está haciendo hasta lo imposible por fingir lo que no es para poder conseguir su propósito. Después lo echan del lugar porque el rey no quiere tener a un loco en su país. Ah, Este es el resumen de esta historia del capítulo 21. David huye. En su huida, en su intento por huir, cae en el templo, digamos, en la iglesia. ¿Y qué pasa? Le miente al sacerdote, viene solo, viene sin protección, se come el pan consagrado y se lleva la espada de Goliat. En el capítulo 22, entonces, David se va a Gat, en donde vive, perdón, en la mitad de este capítulo 21, se va a Gat, en donde vive el, el gigante, Goliat. Y yo me pregunto, ¿cómo no se va a hacer el loco?
¿Cómo no escribir garabatos en las puertas? Porque ¿quién va a ir al lugar donde vivía el héroe de los filisteos cargando su espada? Esto no tiene sentido. Y estos son los actos desesperados que hacemos cuando estamos huyendo. Cuando estamos huyendo de algo, nosotros hacemos cosas que no tienen sentido, y lo peor del caso es que algunos de nosotros que estamos en escapada de algo en la vida, constantemente huyendo de nuestra realidad, nos vamos a encontrar con una pared que se va a llamar las consecuencias de mi propia mentira, las consecuencias de mi propia desesperación. Si conoces de Dios y estás huyendo, muchas veces quieres ir al lugar donde crees que lo vas a poder encontrar, o donde crees que vas a poder tener contacto con Él para poder no solamente conmiserarse delante de Él, pero también encontrar algo de gracia. Y vas a la iglesia. Algunos de ustedes van a la iglesia, algunos de ustedes, de nosotros, vamos a la iglesia pensando que vamos a encontrar gracia de parte de Dios a pesar de los errores que tenemos. Y entonces comenzamos a fingir. Y creemos que Dios va a capturar el espíritu de nuestras mentiras para poder excusar nuestro comportamiento y excusar el fin que tenemos para llevarlo a cabo. Eso es lo que le está pasando a David. Vino y le miente al hombre de Dios. Podemos fingir. Venimos a la iglesia y podemos fingir ser triunfantes, podemos fingir venir de parte de Dios, podemos fingir ser espirituales. Hay tanto que podemos fingir cuando venimos a la iglesia. Podemos fingir que tenemos nuestra vida bajo control, porque creemos que la iglesia es el lugar para la gente perfecta, pero no es así. Y venimos tratando de esconder lo que no queremos que los demás sepan. Y estas son las características del yo que sigue huyendo, que yo quiero compartir con ustedes hoy. Hay tres cosas que veo en esta historia de parte de David, de lo que pasa con una persona que está huyendo, y tres características que nos pueden envolver tan profundamente que nos podría dejar pegados allí. No quiero dejarnos o quedarnos solamente allí. Más adelante quiero ver cuál es la esperanza que tenemos de salir de ese lugar. Pero quiero empezar con esto. La primera característica de David es soledad. En el versículo 1, eh, el sacerdote le pregunta a David, ¿por qué vienes solo? Y esa es la primera característica que nos ocurre cuando estamos huyendo, la soledad que nos embarga. ¿Qué hace la soledad? Hace tres cosas. La primera cosa es que nos aísla de otras personas. David está aislado de su ejército, de su pueblo, de su reino, de todo. Y algunas veces nadie puede entender mejor nuestra soledad que nosotros mismos. Um, Podemos estar entre mucha gente, podemos estar rodeados de personas, pero sentirnos las personas más solitarias del mundo. Y es ahí cuando no queremos ser conocidos por nadie, no queremos que nadie nos hable. Estamos completamente solos, nos sentimos abandonados. Y quizás usted se siente así detrás de la pantalla en este momento, abandonado, en un lugar de completa soledad. Es ahí cuando, como David, venimos a buscar al pastor, al sacerdote. Es interesante que David escribe, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si nada me falta, entonces quiere decir que tengo su compañía. Después dice, junto a aguas de reposo me hará descansar. Y ese es el cansancio de la soledad. ¿Dónde mejor? ¿Qué mejor lugar para ir a buscar descanso? Para ir a buscar compañía de nuestra soledad que la iglesia. El problema con la soledad, la segunda cosa es que nos aísla a nosotros mismos. No solamente nos aísla de otras personas, nos hace a un lado. Las otras personas nunca nos van a conocer si estamos solos. Nosotros mismos no nos conocemos a nosotros mismos si estamos solos, porque hacemos de la soledad nuestra propia identidad. Ah, entonces decimos, es que yo soy una persona solitaria. No sé lo que quiero.
no sé quién soy, solo sé que soy alguien solo. Entonces ya no nos damos la oportunidad a nosotros mismos cuando estamos solos de soñar, de pensar que tenemos una vida con algún grupo de personas, de disfrutar. Nos convertimos en gente dura, nos convertimos en gente que no creen en sí mismos. Nos aísla de otros, nos aísla de nosotros mismos y la tercera cosa, nos aísla de Dios. Obviamente, la soledad no nos hace ver a Dios cerca de nosotros. Sentimos que estamos caminando por el valle de dolor completamente solos. Nadie me entiende, ni siquiera yo mismo me entiendo. ¿Cómo me va a entender Dios? Porque Dios es demasiado alto espiritualmente y yo no puedo llegar a esa altura espiritualmente, especialmente si estoy solo. Y entonces, como David, por eso vamos a la iglesia. A ver si Dios nos acepta a pesar de nuestra soledad. Y este es el asunto, gente, la soledad no es falta de compañía, la soledad es falta de propósito en la vida. Y tal vez usted está pasando por un valle de soledad. Y esto quiere decir que está huyendo de alguna manera. ¿Por qué vienes solo? Le pregunta el rey a David. ¿Por qué estás viendo este video solo? ¿Por qué nadie te acompaña? ¿Por qué vas a la iglesia solo? ¿Por qué te sientes tan solo? Una parte para evitar la soledad en nuestra iglesia son los grupos de vida. Es la mejor manera de estar acompañado. Es tener gente con la que podamos sentirnos no solamente acompañados físicamente, pero alguien que camina con nosotros por la vida, por nuestras situaciones difíciles. La segunda cosa, cuando huyo, también me hundo en anonimato. David quería ser anónimo, quería permanecer callado, dejar en silencio lo que estaba pasando y hacerlo muy secreto. ¿Cómo es que nadie te acompaña? Le pregunta el sacerdote. Es que nadie me ve. Si nadie me ve, nadie me conoce. Si nadie me conoce, nadie sabe nada sobre mí. Entonces me convierto en el agente 007, espiritualmente. ¿Qué pasa con el anonimato? ¿Qué es lo que crea el anonimato en nuestras vidas? La primera cosa es constantes mentiras. Estamos mintiendo constantemente. Es fácil mentirle al pastor. Posiblemente usted ha venido a hablar conmigo y me ha dicho mentiras. Y es muy fácil. Yo soy solamente un ser humano. Pero solamente una persona que te conoce de corazón va a saber que estás mintiendo. Solamente alguien que camina contigo, que ha tenido contacto, que conoce tu vida, que conoce tus sentimientos, tus emociones, va a entender la verdad sobre ti. Aislados de la gente, nos va a hacerle o hacer mentiras para la gente, decirle mentiras a la gente. ¿Por qué quiero que alguien me conozca si no conozco a esa persona y si esa persona no me conoce? Le digo mentiras y trato de fingir. Entonces fingimos todo el tiempo. Porque no quiero que nadie se entere de quién soy yo. No quiero que nadie se entere de cómo hago las cosas. Entonces vengo a la iglesia, hablo y me veo bien. Me veo bonito los domingos. Me veo bueno. Presento una cara de Instagram a las demás personas. Siempre bueno, siempre bonito, siempre disfrutando. Porque fingir no es difícil. De hecho, en el versículo 12, lo que leímos antes, cuando está en Gad, él finge perder la razón y en público David comienza a escribir garabatos en las paredes y a babear, a echar baba. Y es puramente mentiras. Es el asunto cuando no rendimos cuentas a nadie. Tenemos la oportunidad de estar en una vida de anonimato. Mi vida es mi vida. Podemos hacer lo que sea. Creamos un mundo de mentiras, un mundo que se convierte en realidad eventualmente. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero cuando usted dice demasiadas mentiras y constantemente y usted vive en esa mentira, se convierte en una realidad para usted. Se convierte en su realidad. Y usted cree que está viviendo en una verdad completa, pero es solamente su verdad creada, es ficticia, completamente inventada. No solamente tenemos constantes mentiras cuando estamos en el anonimato, también tenemos un constante escape.
Estamos huyendo de todo, huyendo de la realidad. Ya hablé de eso en unos sermones atrás, acerca de el lugar de refugio, el lugar donde vamos para escapar de la realidad que tenemos. Porque la realidad duele, el mundo duele. Y cuando me voy a mi lugar de escape, a mi lugar feliz, para salir de todo lo que me molesta en el mundo, entonces mi dolor se baja, mi dolor se va. Lo que pasa es que no entendemos que ese dolor se va solamente momentáneamente, por momentos, por segundos quizás para nosotros. Es como un narcótico. Entonces creamos un mundo ideal para nosotros y nos escapamos a ese mundo. Un mundo de fantasías, eh, un mundo de adicciones, un mundo de placeres excéntricos que solo nosotros podemos disfrutar. Escapamos de la realidad, escapamos de la gente, escapamos de Dios, no damos cuenta a nadie, es una vida secreta. Y es por eso que también estamos en constante escondite. Porque si mentimos constantemente, porque si escapamos constantemente, vamos a tener que escondernos constantemente. Tenemos que tapar la mentira, tenemos que tapar el escape, tenemos que escondernos en algún lugar. Nos hace esconder lo que no es real. Y la vida nos hace buscar escondites en todas partes. Cuando nos escondemos buscamos privacidad, queremos ser anónimos, todos están correlacionados. Y decimos, es que es mi derecho a estar solo, mi derecho es hacer lo que yo quiero, mi derecho es esconderme. Sin embargo, esconderse en el refugio incorrecto nos va a llevar a los resultados incorrectos en la vida. Ya hemos hablado de eso antes. Esa es la segunda cosa, el anonimato. La tercera cosa que ocurre con David es que cuando huyo me hundo en un mundo de egoísmo. El mundo se trata de mí. ¿Qué es el egoísmo? Son dos cosas. La primera es el extremo enfoque en mí mismo. Es cuando yo estoy centrado en lo que está pasando en mi vida, en mi realidad, en mi mente, en mi situación, en mi mundo. Mis necesidades son más importantes que las necesidades de cualquier otra persona. Y algunas veces, déjeme decirles, son necesidades creadas por mí mismo. Ni siquiera son necesidades creadas por las situaciones. Yo las creo. Hay situaciones que crean necesidades reales en la vida de las personas. Usted no sabe con cuántas personas los pastores hablamos que vienen a nosotros con una necesidad que ha sido creada por ellos mismos. Estas personas tienden a verse muy necesitadas. Estas personas necesitan mucha atención, están buscando que todo el mundo los vea, están buscando que alguien los tome en cuenta, están buscando amor de parte de otras personas. Lo buscan de manera incorrecta, porque su actitud, su comportamiento, más bien tiende a repeler a la gente. Están buscando aceptación. Quieren tener un lugar, quieren pertenecer. Todos tenemos esa necesidad de pertenecer. Pero hay una característica de esta gente, solo para que usted sepa. Tal vez yo soy uno de ellos, tal vez usted es uno de ellos. Esta gente tiende a hablar mucho. Esta gente habla mucho de sí mismos, de lo que está pasando en su vida, de su situación. Pero al mismo tiempo de hablar mucho, controlan mucho también, quieren controlar. Entonces, si usted está en un círculo de personas y hay algunas personas que tienden a controlar la conversación para hablar de sí mismos, es posiblemente que tengan un caso de egoísmo extremo. Pero además de enfocarse en sí mismos extremadamente, también hay un extremo desenfoque en los demás. Y esa es la otra parte del problema. No solamente que estoy centrado en mí, estoy completamente desenfocado en los demás, porque lo mío es más importante, porque mis necesidades son prioritarias, porque hablo de ello todo el tiempo. Cada vez que tengo la oportunidad, hablo acerca de mi necesidad, que yo mismo creé o que yo mismo creo que me está consumiendo. Hasta el punto que no me preocupa lo que las demás personas están pasando o están viviendo. ¿Qué dice Jesús de esto? ¿Qué dice la Biblia de esto? Um, Filipenses 2, del 3 al 8. Pablo nos recuerda para qué vino Jesús. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno
debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes tiene que ser la de Cristo Jesús. Básicamente, tiene que ser dense a los demás. Den su vida por los demás. Y cuando leemos algo así, que vemos que Cristo se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo, se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la cruz, hasta morir en la cruz, decimos, y esto me da esperanza, porque yo estoy en un lugar donde no puedo hacer eso. Déjeme decirle, sí hay esperanza. Si hubo para David, hay para usted. Hay esperanza para dejar de huir, hay esperanza para salir del anonimato, para salir de la soledad, para salir del egoísmo. David lo sabía y lo hizo. Esa es la diferencia. Usted puede saberlo. Usted puede escuchar este sermón y tener información. Yo no quiero que usted tenga información. Yo quiero que la palabra de Dios llegue a su corazón. Es diferente. En el capítulo 22, David entonces se va a Gat, donde está el gigante, donde vive el gigante, un error. Huye y se esconde en la cueva no, huyó a la cueva de Adulán, dice el versículo 1 del capítulo 22. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Primer problema, su familia disfuncional. Además, versículo 2, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Aquí hay dos opciones. La gente que no funciona atrae gente que no funciona. O alguien que no funciona, pero que quiere cumplir el propósito de Dios, atrae a gente que no funciona para ayudarlos a ser mejores. Yo me quedo con ese. Yo creo que David se da cuenta de dos cosas. Uno, que tiene la oportunidad de servir a otros. Se da cuenta de la oportunidad que Dios le está dando de cumplir su propósito en la vida, de ser el pastor de Israel que ellos necesitan. Es gente que está igual o más quebrados que él, igual o más rotos o más disfuncionales que él mismo, heridos, más heridos de lo que él creía estar él mismo. Y eso nos dice algo. Usted no es el único que tiene dolor. Usted no es el único que huye. Usted no es la única persona que tiene problemas. Hay más gente allá afuera. Usted no es la única persona que tiene que lidiar con egoísmo, con soledad, con mentiras. Hay quienes están en apuros, que la vida los ha puesto en situaciones difíciles, dolorosas, cada día. Hay quienes están cargados de deudas, deudas financieras, pero también deudas emocionales. Hay gente que tiene una resma de papel de recibos no pagados emocionalmente con otras personas, que nunca han podido decir lo siento, que nunca han podido perdonar, que nunca han podido resolver algunas situaciones emocionales o espirituales aún con Dios. Hay gente amargada, gente que son prisioneros, prisioneros de su propio resentimiento y amargura, que necesitan ser libres. Hay gente quebrada. David entonces se da cuenta de esto, se da cuenta de que tiene una oportunidad para servir y que hay otra gente que tiene la misma disfuncionalidad que él tiene. Hay algo de David que me llama mucho la atención. No solamente conocemos de David por lo que se escribió acerca de él, también conocemos a David por lo que él mismo escribe. Y es por lo que creo que los salmos nos ayudan mucho para ver quién es él. El Salmo 23 es el Salmo del pastor, del buen pastor. Usted lo ha leído, lo leímos hace un ratito el primer versículo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ahí es donde la soledad se puede ir. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahí es donde necesitamos esperanza. Cuando uno entiende que Dios debería ser su refugio, se da cuenta que dejar de huir significa cambiar la soledad, cambiar el anonimato, cambiar el egoísmo por algo mejor. Les puedo mostrar cómo eso pasa en los últimos minutos que tengo, rápidamente. En el capítulo 22
Lo que ocurre cuando David llega a este lugar es que Saúl se da cuenta que David está ahí. Y entonces manda a llamar a las personas que hicieron posible que David huyera una vez más. Manda a llamar al sacerdote, Alimelec, y le pide cuentas. ¿Por qué ayudaste a David? ¿Por qué hiciste eso? Alimelec le dice, bueno, es que yo no sé más de la situación. Yo sé lo que David me dijo. El problema fue que David le dijo mentiras. El problema fue que David lo engañó. Doeg, el mismo hombre que estaba escuchando a David, hablando con Alimelec, está presente con Saúl en este momento, en el capítulo 22. Y lo que pasa con Doeg es que sale a acusar a David y decir, sí, yo vi al sacerdote que le dio el pan, yo vi al sacerdote que le dio la espada del gigante. Y lo metió en problemas. Saúl entonces inmediatamente se llena de ira porque está loco de ira y de celos y manda a matar no solamente a Alimelec, al sacerdote, sino a toda su casa y a todos los sacerdotes. Los israelitas no pueden hacer eso, pero Doeg sí puede hacerlo porque no es israelita. Y ahí mismo 85 hombres, 85 sacerdotes mueren, además de sus familias, sus hijos, hasta su ganado. Esa es la consecuencia del escape de David. Algunas veces pensamos que nuestro escape, que nuestro egoísmo, que nuestra soledad no tienen consecuencias, pero sí tienen, gente. Y son más grandes de las que nosotros podemos pensar. ¿Cuál crees que va a ser la consecuencia por tu escape? De tu soledad, de tu anonimato, de tu egoísmo. Al final del capítulo 22, un hijo de Ahimelech logra escapar. Un hijo del sacerdote. Va donde David y esto es lo que pasa. Cuando le informó que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David le respondió, ya desde aquel día, cuando vi a Doeg en Nob, sabía yo que él le avisaría a David. David entiende que esto es una consecuencia. Inmediatamente replica, yo tengo la culpa de que hayan muerto todos tus parientes, pero no tengas miedo. Y le da tres cosas. Quédate conmigo. Le ofrece compañía. Que aquí estarás a salvo. Le ofrece seguridad. Quien quiera matarte, tendrá que matarme a mí. Y se da cuenta que tiene que autonegarse. Y estas son las tres cosas que nos quedan. ¿Cómo podemos cambiar todo lo negativo que ocurre en nuestra vida cuando oímos? La primera cosa que tenemos que recordar, Dios nos ofrece compañía. David ofreció compañía. Y ahí la compañía nos va a acercar a otras personas, nos va a acercar a nosotros mismos y nos va a acercar a Dios. Lo que hemos hablado desde el principio. Nos ofrece también seguridad. Va a cambiar todas las cosas negativas que tenemos en nuestra vida por seguridad, porque va a haber constantes verdades, constante refugio, constante libertad. Pero la tercera cosa que nos va a traer esta nueva, eh, eh, este nuevo mundo de posibilidades es autonegación. Es la manera de Cristo, es dejar de ser yo, porque nos va a enfocar balanceadamente en mí mismo, nos va a enfocar balanceadamente en los demás y nos va a enfocar extremadamente en Dios. Esto es lo que dice David en el Salmo 25. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Tu trampa puede ser la que tú mismo hiciste para ti, la que tú mismo pusiste para ti. Tu trampa puede ser tu mente, esa soledad, ese egoísmo, ese anonimato que te han caracterizado, que te hacen fingir, venir a la iglesia, mentirle a los demás, hacerlos sentir que estoy bien, no hay problema para nada. David nos está diciendo, se puede cambiar. Las circunstancias que nos llevaron a huir
Y todo lo malo que trajo a nuestra vida se puede cambiar cuando Dios te trae propósito a tu vida. Y el propósito solamente se da al servir. Al ver que otra gente está tan quebrada como nosotros y querer ayudarlos. Termina diciendo el Salmo 23, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Esa es la seguridad que no tiene alguien que huye, es la seguridad de alguien que ha encontrado un hogar, que solo puede encontrarlo en Dios. Señor, bendice a cada persona que está detrás de esta pantalla y que ha escuchado este mensaje hoy. Y pido que si alguien está huyendo, que si alguien está lidiando con egoísmo, con anonimato, con soledad, que tú puedas en tu misericordia recordarles el propósito tuyo para sus vidas, para servir a otras personas que están igualmente quebradas que ellos y puedan ser un elemento de sanidad, un elemento de seguridad, un elemento de confianza para otras personas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.